sábado que estuvimos acompañándolos también, no pudimos... ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Ok, no pudimos presentarnos o hablar mucho porque estábamos un poquito cortos de tiempo, pero bueno, como decía la hermana, si nosotros, bueno, él ya terminó, yo estoy estudiando todavía kinesiología y kinesio viene de la palabra movimiento, entonces básicamente, como muy bien dijo la hermana, tiene todo relacionado con el movimiento. Bueno, vamos a empezar con el tema de la noche de hoy, que esperamos que pueda ser de mucho provecho y de bendición para cada uno de los que estamos escuchando. Bueno, buenas noches. Ahí está. Queremos empezar con un versículo que se encuentra en Habacuc 3:19 y que dice lo siguiente: el Señor omnipotente es mi... A ver, se me corrió acá. Es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Nos gustó mucho el versículo y creo que a todos nos incumbe lo que son pies. Todos necesitamos de los pies para ir y hacer todo lo que tenemos que hacer, y Dios nos puede usar si tenemos los pies en buenas condiciones, creo yo. Y para tener en buenas condiciones tenemos que conocer un poco de nuestros pies, que creo que muchos de nosotros hoy vamos a ver cosas que capaz no sabíamos, y eso está muy bueno, empezando por la anatomía, en qué consiste el pie y cómo está formado. Así es, como dijo el hermano Herminio, van a haber personas que tienen una anatomía mayor y algunos que tienen una anatomía un poco menor. Y hablando justamente de esa anatomía, quiero que por favor alguno de los que esté, puede ser en el templo o allí en Zoom o por Facebook, me diga si se ve el cursor para irles explicando. ¿Lo pueden ver? Dale. Sí, se ve correctamente. Buenas noches a Buenas todos. noches y bienvenida. Perfecto. Entonces, en el pie básicamente tenemos tres partes, por así decirlo. Está los dedos, que todos conocemos, y después está la planta. Y la planta se divide en dos. El antepié, que este es las cabezas de los metatarsianos, es el nombre de los huesos, y un huesito que es muy importante y que vamos a estar charlando bastante esta noche sobre él, es el calcáneo, y está en el talón, en esta zona, ¿sí? Entonces acuérdense de esos dos nombres al menos, los metatarsianos, las cabezas de los metatarsianos acá, y el talón y los dedos. Eso es básicamente lo que vamos a hablar de anatomía para no aburrirlos muchos con nombres de huesos y de músculos. Bueno, acá, ¿qué vemos acá? Vemos tres imágenes parecidas pero diferentes. Las tres imágenes contienen un pie, solamente están los huesos, ¿sí? Bueno, la primera imagen de arriba, yo les voy a explicar en las imágenes y enseguida voy a mostrarlos en el pie de Sidney. En la primera imagen de arriba tenemos el arco externo delimitado por la línea roja, ¿sí? Si me acompañan, tenemos desde el calcaño hasta la cabeza del quinto metatarsiano. Ese se denomina arco externo. Después tenemos el arco interno en la imagen de abajo, que es la parte de adentro del pie, que está desde del calcaño, se me fue el cursor, desde el calcaño hasta la cabeza del primer metatarsiano. Y para cerrar ese gran arco, tenemos un arco anterior, que se puede llamar también transverso, que está desde la primer cabeza del metatarsiano hasta la quinta, ¿sí? Si me acompañan, voy a cerrar un poquito y les voy a mostrar acá. ¿Ven este piecito? ¿Lo ven? ¿Lo ubican? Bien. Tenemos el arco externo. Acompáñenme. Dedo gordo y el dedo chiquito. Entonces en la imagen yo les mostré un arco externo que va desde el calcaño hasta la cabeza del quinto. Después tenemos un arco interno, que si se lo ven así, que va desde el calcaño, este hueso, hasta la cabeza del primero.
Y cerrando enfrente tenemos el arco anterior, de la cabeza del primero hasta la cabeza del quinto. ¿Se entendió? Perfecto. Vamos de nuevo con las imágenes. Bueno, es muy importante que ustedes hayan entendido o al menos tengan una idea de lo que estamos comentando ahora, porque a lo largo de la charla estos datos van a ser bastante importantes. Vamos a empezar con dos alteraciones que pueden haber en el pie. Pero antes, algo muy importante, los hermanos que nos están acompañando en el templo o en el salón de usos múltiples, capaz, y los hermanos que estén por Zoom o por Facebook, les vamos a dar unos segundos para que consigan dos materiales. Una hoja blanca y una témpera o una pinturita o no sé cómo le llame, cualquier cosa que pinte. En el caso de la gente que estuvo toda la cuarentena y todavía está encerrada y solo tiene aceite en su casa, puede ponerse un poquitito de aceite, no mucho, igualmente con las pinturas, porque si no se ensucia demasiado la hoja. Entonces lo que va a hacer es agarrar la pintura e irse echando, ahí se ve mi pie, a lo largo de toda la planta, ¿sí? Esto, ¿quieres poner el video? Esto, yo les muestro mi pie porque literalmente nosotros aprendimos así en la clase de anatomía, era chistoso porque la profe de nosotros no le importaba y se sacaba los zapatos, se sacaba las medias y nos mostraba con el pie mismo. Entonces, los hermanos que están allí en el salón de usos múltiples lo que van a hacer es colocarse un poco de pintura en toda la planta del pie, colocan la hoja y colocan la huella, ¿sí? Entonces, básicamente se va a ver la algo, forma del pie. Exacto. O sea, la parte del pie que se apoya en el piso. La huella, ¿sí? Les vamos a dar unos segundos para que lo hagan. Y básicamente, obviamente puede haber algunas modificaciones, pero básicamente pueden pasar tres posibilidades, o en caso de que pase algo más, estar cercano a una de estas tres imágenes que vamos a ver en pantalla ahora. ¿Sí? Entonces puede estar más cercano a un pie flaquitito, como el que se ve de primero en la mano izquierda, puede estar más cercano al del medio o puede estar más cercano al pie de la derecha. Y vamos a ir explicando. Voy a darles unos segunditos más y si no, igual usted lo puede seguir haciendo a lo largo de la charla o al final. Y así va a tener más sentido para usted de que se pueda hacer en parte un mini examen, pero nosotros también queríamos hablar y dejar bien en claro que es importante que si después de la charla usted piensa que tiene alguna de las alteraciones del pie que vamos a hablar u otra, es muy importante que pueda consultarse con el médico y con el kine o con el fisiatra para que el profesional de la salud le pueda dar un tratamiento que sea exclusivo para usted y bien adaptado en su caso. Exacto. Cada persona es diferente y cada alteración puede verse diferente y entonces por eso es muy importante que cada caso sea tratado con mucha delicadeza. Exactamente. Bueno, se acabó el tiempo. El que lo logró hacer, lo logró hacer. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver la noche de hoy es el pie plano. Acá vemos los dos estilos que pueden pasar, el pie plano o el pie cabo. ¿Cuál es la gran diferencia? En uno está sin curva y en otro tiene demasiada curva. Entonces, el pie plano es este que vemos en pantalla. Como lo verán, es muy distinto a lo que yo mostré en mi pie, por ejemplo, o lo que veíamos en las imágenes. Es totalmente liso contra el piso. Hay muchos estilos, pero como no es la función que ustedes salgan expertos, sino que tengamos una visión global. ¿Qué es lo que pasa en el pie plano? En el pie plano, Will estuvo explicando los arcos, ¿sí? En el pie plano, el arco interno está totalmente eliminado, ¿sí? Va a haber distintos grados, como dije, pero va a estar más o menos eliminado. Entonces, ¿por qué se puede dar esto? Desde que nosotros nacemos, hasta los 3 años aproximadamente ya debe estar formado el arco, se va desarrollando.
Si después de los 3 años no se desarrolla, se cree que es pie plano. Se puede dar entonces por una malformación en la niñez, que puede ser por diversas causas, puede ser por una enfermedad, puede ser congénito. Congénito quiere decir que, por ejemplo, mi mamá tuvo y mi abuela tuvo, entonces yo voy a tener, que no es necesariamente, no es obligatorio que eso va a ocurrir, pero es posible. Hay chances. Claro, aumentan las posibilidades. Después, la obesidad, porque ¿qué pasa? Si usted aumenta mucho de peso, todo el peso del cuerpo va a hacer que ese arco como que se extienda, como que ceda frente a la presión y entonces desciende el resto del pie. Y otras enfermedades como la artritis reumatoidea también, que va a estar afectando las articulaciones, y con el paso de los años, con la llegada de la vejez, entre otras cositas, también las articulaciones ceden y puede generarse un pie plano. Bien, el pie cabo, como lo ven, creo es muy gráfico. La diferencia es al revés. En vez de que esté aplanado, hay una acentuación de los arcos. Entonces, cuando vimos en la cuarta diapositiva que habían arcos, en este caso el arco interno, que se ve acá, y el arco externo, que está como al fondo, están súper acentuados. Y eso se puede dar por 3 causas. La primera, neurológica. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué consiste? En que los músculos, va a haber una disfunción en la musculatura. O sea, unos músculos van a estar más duros, más contraídos, no normales, sino que patológicamente más contraídos, y otros músculos están más distendidos o más elongados. Eso hace que se haga un desastre y que justamente quede en esa situación el pie. En segundo, tenemos causas esenciales. ¿En qué consisten las causas esenciales? Son, por ejemplo, personas que están predispuestas por la actividad que realizan. Por ejemplo, jugadores de básquet, bailarines de ballet, jugadores de fútbol o algún trabajo que esa actividad te predisponga a que tu pie se vaya adecuando a esa posición. Y por último tenemos las causas secundarias. Como el propio nombre lo dice, secundarias quiere decir de que son secundarias a algo. Por ejemplo, a un traumatismo. Traumatismo pueden ser quemaduras, puede ser artritis reumatoidea, puede ser cicatrices. Entonces, tenemos esas 3 causas. Y una de las cosas interesantes a destacar es que al tener el pie cabo es muy probable que tengas callosidades en las cabezas de los metatarsianos, en esta zona aquí. ¿Por qué? Porque solo está apoyado todo el cuerpo, el peso del cuerpo está apoyado en esos 2 puntos. En lugar de ser un pie normal, que esté toda la planta del pie apoyada, con sus arcos, dando los arcos, esta está solo en 2 puntos. Entonces puede generarse callosidades. Antes, perdón, de pasar a la solución, que es el cuadrito que vamos a ver, no les di tiempo, y lo estaba pensando mientras hablabas, de que ya que hicieron la figura de su pie, tienen unos segundos más para revisar qué pie coincide de la imagen con su pie, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Seguimos. Entonces, la solución, volvemos a recalcar, no es para que usted ahora diga, bueno, tengo pie plano, voy a hacer estos ejercicios y listo, se va a solucionar. No. Si usted se da cuenta que tiene alguna alteración, vaya al médico y al kinesiólogo y que le haga un tratamiento específico. Algunas cosas que usted puede hacer mientras va son estas que van a ser algunas recomendaciones. Vamos a tratar 3 variables y depende de si es pie plano o pie cabo, va a cambiar. En el pie plano vamos a tratar en superficies, es decir, el suelo, el piso que va a pisar. Vamos a intentar tener distintas superficies. Por ejemplo, alfombras, arena, tierra, césped, alguna almohada. Distintas cuestiones que aumenten la percepción, que estimulen la propiocepción del pie. Y del pie cabo vamos a buscar superficies más duras y lisas, ¿sí? Para buscar aplanar ese pie. Exactamente. En la forma de caminar
usted toma un espacio en su casa o al aire libre, más o menos 1 metro, por ejemplo, no tiene que ser eso exactamente, pero una distancia, y va a caminar, por ejemplo, 1 metro solo sobre la punta del pie, ¿sí? Después, 1 metro solo sobre el borde externo. Y después, 1 metro solo sobre el talón. Es importante que se hagan estos 3 ejercicios así por separado. Claro. Y en el pie cabo vamos a buscar un trabajo más conjunto. ¿Cómo sería eso? Talón, planta y punta de pie. Supongamos que este es mi talón de la mano. Esta es la planta, el medio, y esa es la punta. Entonces voy a buscar caminar haciendo el movimiento exagerado, ¿sí? Teniendo en cuenta que si tú tienes un pie cabo, es muy difícil que logres apoyar la planta, porque justamente hay un arco, hay una curvatura que no es normal y es rígida por lo general. Entonces buscamos exagerar y llegar a ese movimiento a enderezar esa curva. Y después, en cuanto a los movimientos, vamos a hacer una elongación de los gemelos, también conocidos como, o quizás no tan conocidos, pero el nombre profesional de ellos se llaman gastrocnemios, que es el nombre de los músculos, pero vulgarmente hablado es la batata o la pantorrilla, o quizás tiene algún otro nombre desde donde usted nos esté viendo. Y más adelante vamos a explicar con imagen y todo cómo se hace esa elongación. Y para el pie cabo vamos a elongar algunos músculos y fortalecer a los débiles. Como les decía antes, hay la causa, una de las causas que es la neurológica, es porque hay una disfunción. Algunos están muy duros y algunos están muy blandos, por así decirlos. Entonces, vamos a buscar justamente elongar algunos y fortalecer a los otros. Perfecto. En esta imagen, quizás usted se ha parado frente al espejo y ha visto alguna de estas 3 imágenes, o ha visto algún familiar o alguna persona en la calle, simplemente cuando está aburrido y se queda viendo a la gente, que tiene alguna de estas 3 posturas. Entonces, usted puede leer quizás que abajo dice genu, valgo, varo o normal. Genu significa rodillas, ¿sí? Entonces, genu valgo quiere decir que las rodillas se van hacia adentro. En el cuerpo, siempre que pase algo, otra parte del cuerpo va a intentar compensar. Entonces, si las rodillas se van hacia adentro, la cadera y los tobillos, que están abajo y arriba, van a ir hacia afuera. Y si ustedes observan en la imagen, ¿cuál sería la predisposición de los pies si el tobillo se está yendo hacia afuera? ¿Alguien sabe? Les doy 3 segundos y si no respondo yo. Plano, plano. Perfecto, exactamente. Entonces, si la rodilla está hacia adentro y el tobillo se va hacia afuera, va a dar pie plano. O una predisposición, no exactamente por eso va a pasar. Después, genu varo, la rodilla se va hacia afuera y los pies y la cadera va a ir hacia adentro, ¿sí? Los tobillos y la cadera. Entonces, en esto va a dar una predisposición a tener el pie cabo. Y después, en la última imagen que vemos que es normal, va a haber una correcta alineación entre las articulaciones de la cadera, la rodilla y el tobillo. Exacto. Hacemos mucho énfasis en que consultes a un médico, a un especialista, en el caso de que tú veas alguna relación con tu cuerpo. Porque, por ejemplo, a veces decimos, bueno, es solo un problema en el pie, pero así como si te explico que al tener un genu valgo, que la rodilla se va para adentro, puede producir un problema en el pie, así también es al revés. Si tú tienes un pie plano, la tendencia es el genu valgo, y así a la vez en la cadera y en la columna. Entonces, no por ser el dolor en el pie o mi pie está un poquito así, un poquito así, no le vamos a dar importancia. Más bien eso puede influenciar a las otras articulaciones y que también se pongan en disfunción. ¿Está bien? Vamos a hablar un poquito sobre fascia. Tenemos fascia por todo el cuerpo, pero hoy vamos a hablar un poquito de fascia plantar, que es la que están viendo en la imagen. Tenemos una inserción, o sea, que va desde el calcáneo a la cabeza de los metatarsianos. Acá tenemos una flechita que indica que hay una lesión, ¿sí? Una inflamación. Bueno, no sé si voy a preguntar, pero se conoce como fascitis plantar.
lo que vamos a mencionar ahora. Y es una inflamación de esa fascia. ¿Para qué sirve esa fascia? Esa fascia sirve para ayudar en el arco plantar, también como absorbe y devuelve la energía, es muy elástica, es muy útil en el caminar. Entonces ella se achica, se agranda y está en constante movimiento. Sin embargo, hay veces, y esas veces se manifiestan como dolor, podemos sentir dolor en el pie, es que está sobreestimulada. Por ejemplo, cuando tenemos un pie cabo o un pie plano, podemos estar lesionando la fascia. ¿Cómo es eso? Cuando tenemos un pie cabo, que el pie está con una curva muy acentuada, la estamos acortando y la estamos limitando a esa posición. Recordando que es algo que se está moviendo, tú la estás limitando. Y al revés, cuando está un pie plano, la estamos alargando y la mantenemos todo el tiempo alargada. O sea que la limitamos. Eso puede generar una fascitis plantar, o sea que una inflamación en la fascia. Otra de las cosas que puede causar es un zapato no adecuado o un problema en la postura y otras varias cosas más. ¿Cómo podemos solucionar o cómo podemos tratarlo de manera simple, por así decirlo? Es uno de los ejercicios que hablamos recién, es elongar los gemelos. No sé si se acuerdan. Y lo vamos a ver en esta primera imagen. ¿Cómo hacemos esto? Nos podemos parar, por ejemplo, en una escalera. Nos tenemos de la mano para no caernos y apoyamos solamente, acá se ve, las puntas de los pies. Y dejamos caer todo el peso del cuerpo sobre los talones. Si ven los puntitos, es donde tendrían que llegar los talones. ¿Qué va a generar eso? Una elongación en esta zona, que lo van a sentir, pero no debe ser dolor. Debe ser una sensación de como cuando estiras un músculo. Supongo que todos en algún momento hemos sentido esta elongación. No es dolor, porque dolor, si genera mucho dolor, puede ser lesión, pero es una sensación agradable. En esta zona amarillita. También podemos realizar otro ejercicio que es con una botella, que es el circulito rojo, o puede ser una pelota de tenis, por ejemplo, que lo podemos hacer sentados y mover el pie sobre la botella o sobre la pelota, de adelante y para atrás. Tratando de hacer como un automasaje, como un trabajo sobre la fascia y la musculatura del pie. Perfecto. Ahora, en la imagen que ven en pantalla está otra de las afecciones de las que vamos a hablar y es el espolón calcáneo. Capaz algunas personas han escuchado hablar de ella, quizás algunas otras no. ¿Se acuerdan del hueso que yo mencioné al principio en anatomía que dije que íbamos a estar hablando? Bueno, ese hueso, este hueso que se ve acá señalado por la flecha, en realidad la flecha está señalando el espolón, pero todo este hueso grande que estoy delimitando con el cursor es el calcáneo. Cuando hay una calcificación que se genera justamente en él, se produce esta forma de aguja, ¿sí? Y como cualquier otra aguja, una aguja en el cuerpo produce pinchazón y dolor. Pero entonces, ¿cuál es la causa de esto? Acá vamos al típico chiste o anécdota, no sé bien qué es, de el huevo y la gallina, que ¿qué fue primero? En los estudios no se sabe bien si la fascitis, de lo que estábamos hablando previamente, produce el espolón, por lo mismo que explicaba Will, está tan tenso, tan tenso, tan tenso que empieza a tirar del hueso y produce que se calcifique, o el espolón, o sea, esa calcificación produce la fascitis plantar. Sea como sea, ¿cómo usted puede saber si ese dolor que usted siente en el talón es un espolón o es fascitis plantar? Muy fácil, vaya al médico y le van a hacer posiblemente una radiografía y allí le va a salir básicamente esta imagen, que esperemos que no esté a ese punto, y le van a decir que efectivamente tiene un espolón si está así la imagen y si no es fascitis. Entonces, las causas, como también de la fascitis, pueden ser un pie plano, un pie cabo, pueden ser un calzado que sea muy duro o que sea utilizado por mucho tiempo,
Puede ser obesidad, también lo han demostrado los estudios, y artritis reumatoidea. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento, si está a este punto de la imagen, va a ser quirúrgico. Es decir, que tienen que abrir todo el pie, básicamente hasta llegar al hueso, lijar esa parte del hueso para que vuelva a quedar finita y reinsertar toda la fascia, los músculos, etcétera, 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 para que vuelva a tener su forma original. Obviamente, muchas veces pensamos que la cirugía va a dar la solución y ya, chao, se acabó el problema, llego a mi casa, me cuesta dormir y listo. No. El kine, ahí entramos en juego un poco, tenemos que buscar la manera de que ese pie se adapte ahora a esa modificación que hicimos, o sea, que hizo el cirujano, y pueda volver a funcionar normalmente y reduciendo el dolor. Otro de los tratamientos es justamente que usted trabaje sobre la fascia plantar, como estuvimos hablando anteriormente en el tratamiento de la fascitis, y también hay plantillas personalizadas, pero tendría que ir al ortopedista para que le dé su plantilla y que ayude con el dolor. Exacto. Bueno, gente, ¿qué vemos en esta imagen? A ver si nos están prestando atención, si no se durmieron. ¿Qué creen ustedes que está un poquito raro? Creo que la imagen hasta lo ayuda a ver porque lo marca. ¿Está normal ese pie o tiene algo raro? ¿Qué opinan ustedes? Está anormal. ¿Por? No sé, porque el dedo grueso, el dedo gordo, está como debajo del dedo, no sé, del segundo Del dedo. segundo dedo, exactamente. En anatomía, en los dedos, perdón, que se me olvidó explicar esta parte, los dedos de la mano tienen nombres específicos, pero los dedos del pie también tienen sus nombres científicos, pero más para llamarlos globalmente, el primero es el dedo gordo y después siguen en números hasta el quinto. ¿Sí? Entonces sería el primer dedo debajo del segundo dedo. Exacto. Bueno, esto creo que les es muy familiar, o por lo menos es muy común. A ver esa desviación, el famoso juanete. Tenemos varios levels, varios niveles, desde leve hasta severo. Ven que está bastante deformado este. Pero, ¿qué queremos hablar sobre esto? Una de las cosas que queremos hablar es que para los hombres, por lo general, es genética, ¿sí? Sí, por ejemplo, o sea, tienes una tendencia mayor a tener por genética. Sin embargo, para las mujeres es más por el calzado que utilizan o el no cuidar los pies también. Otra de las cosas que podemos tener en cuenta es que hay tratamientos o que tú puedes evitar la cirugía con ortopedia, que hay varios y deberías, por ejemplo, si tienes un estadio leve o que tú ves que hay como una protrusión ahí que sientes que está como raro, podrías pensar, bueno, capaz yo voy a tener juanete, entonces quieres evitarlo, vas, consultas y con la ayuda de un profesional tú puedes ajustarlo y trabajar en la marcha, trabajar en la postura, en los zapatos que debes utilizar, en plantillas, en todo lo que te recomiendan y puedes evitar que llegue a una situación así. La cirugía, muchas veces cuando se hace, uno que no te va a solucionar todo, o es mucho trabajo solucionar todo, pero lo que se hace es lijar, como el espolón, también se lija, pero hay una gran verdad que esto no se forma de la noche para la mañana. O sea, tú no te duermes y te amaneces con juanete. Ese es un proceso que lleva un cierto tiempo. Y en ese proceso, el cerebro, muy, muy, muy inteligente, muchas veces, sabe que hay un hueso ahí. O sea, él creó ese, él mandó información e hizo un hueso ahí, o aumentó el hueso. Lo lijamos, y cuando amaneces sin ese pedazo de hueso, con ese hueso lijado, el cerebro dice, pero había algo ahí. ¿Cómo es que no está ahí? Vamos a solucionar eso y vuelve a crearlo. Obviamente no es que vuelve a crearlo a la noche a la mañana, como recién lo dije, sino que lleva su tiempo, pero es muy común de que eso vuelva a crecer. O sea que no es una solución
a menos que lo hagas en el final de tu vida y capaz en 2 o 3 años no te vuelva a crecer. Pero si no, es muy probable que vuelva a crecer. ¿Querías hablar algo? No, o sea, muchas veces, estaba pensando mientras te escuchaba, que muchas veces pensamos que la cirugía, o vuelvo a tirar a la cirugía, de que va a solucionar, pero vieron que estábamos hablando de las compensaciones que hace el cuerpo. Entonces, si ven en esta primera imagen, acá se forma el juanete, la acumulación de ese hueso. Pero este es el metatarsiano y este es el hallux, ¿sí? Se llama hallux valgus, es el nombre científico del juanete, vulgarmente conocido. Y el problema es que si el hallux o el dedo gordo se va hacia adentro, el metatarsiano, el primer metatarsiano, se va a ir hacia afuera. Entonces, puede ser que la cirugía lije y quede planito acá, pero ya se formó toda otra deformidad en el resto del pie para mantener el problema del juanete. Y por ejemplo, vemos en el grado severo que miren cuán deformados quedan el resto de los dedos, que obviamente tienen que tener mucha más cirugía y luego mucha más rehabilitación para que esos huesos y esos músculos vuelvan a su forma original, porque como ven acá, estos son musculitos que al irse tanto para allá se empiezan a tironear y se forma un desastre en el pie que no es tan sencillo solucionar. Entonces lo ideal es prevenir. O sea, tú puedes ver tus pies todos los días, así que puedes tomar decisiones de cuidarlo o no cuidarlo, de acuerdo a lo que puedas y está a tu alcance hacer, ¿no? Acá tenemos unos zapatos y queríamos dejar algunos consejos. Es un tema bastante dialogado sobre los saltos. Si sí usar, si no usar, cuál es el problema. Creo que dejamos un poquito claro de qué consiste con el juanete, por ejemplo. Esto sería recontra no indicado ese uso, pero hay una realidad. Muchas de las mujeres toda la vida usaron, ya sea para trabajar o por otra elección, saltos. Así que para esas mujeres, lo recomendable es que no, de hoy en más, yo escuché la charla y digo, no uso más saltos y los tiro todos, no. Debe ser progresivo, por lo mismo que venimos hablando desde hace ratito. Todo el cuerpo hizo un ajuste para que tú puedas andar en punta de pie. Si ahora yo bajo y camino en cholas, en zapato plano, mis músculos no están conscientes de ese cambio. Tengo que hacer un cambio progresivo, entonces voy bajando. Si usaba 20 centímetros de salto, no tengo ni idea. Tengo que bajar a 18, a 15, a 10, e ir bajando progresivamente hasta donde yo tolere. Sin embargo, si es una persona que no usa, o una persona joven, por lo general, que está entrando en el mundo laboral o en el mundo en el que vivimos, es recomendable cambiar. Si tú quieres usar un salto alto, lo usas, pero esporádicamente. Es mejor que uses una vez al mes o 2 veces al mes un salto de 12 que 8 veces al mes el mismo salto de 8, por ejemplo. Es ideal que vayas cambiando los tamaños. Entonces, ¿qué eso hace? Que el músculo no se trabe en un lugar, que todo el componente del pie no se quede rígido en una sola posición. Y bueno, por último, vamos a pasar al tema más controversial. Quizás esta es la única razón por la que usted se conectó con nosotros la noche de hoy, para después caerle a palazos a su compañero o quizás a usted mismo. Y es el olor. Mucho tema para hablar sobre esto. Muchas veces es por razones que le convienen o que le incumben a la dermatología. Así que si usted ve un problema muy grave en el olor, le recomendamos unas más que consulte con el médico. No les tengan miedo, no muerden por lo general. Exacto. Y ¿cuáles son algunas soluciones que podemos implementar o intentar al menos? Van a ser, ¿por qué generalmente se forma el mal olor en los pies? Primero, porque es raro o casi muy pocas personas toman el tiempo de lavarse bien los pies y después de lavarse, de secarse bien los pies. Exacto.
Después, otra cosa, nosotros pasamos de las 24 horas del día, 12, 14, 16, no sé cuántas horas afuera de la casa o en la casa, pero con medias o con zapatos. Y es como que los pies crean su propia atmósfera, su propio mundo y no salen nunca de ahí. Entonces, es ideal, como es sano para la propia acepción, que nosotros caminemos en arena, que caminemos en césped, obviamente descalzos. Es importante para la piel del pie que reciba aire fresco todo, la mayor parte del tiempo que se pueda. Y cuando usted regrese de trabajar o de hacer cualquier actividad en la que utilizo zapatos, que puede hacer baños o inmersiones de los pies en una ponchera con agua tibia, en un recipiente con agua tibia y sales. Pueden ser sales específicas que usted compre, que le guste el olor, que tenga algún principio activo o sales normal de cocina. Y eso va a ayudar mucho en tanto el higiene como la relajación. Y después sería excelente si mientras después ve un capítulo de su serie o ve una predicación o hace algo antes de dormir, se haga el masaje que Will estuvo explicando con la botella, porque ya el calor ayuda a ablandar y relajar. Y por último, lo último que queremos mencionar es que piense que a veces comprar un zapato no tan barato, quizás, no sé, estamos hablando de 50, 60, 70 dólares, uno lo piensa como, uy, no, es muy caro, ¿cómo voy a hacer esa inversión? Pero recuerde todo lo que estuvimos hablando, o sea, no es solo el pie, no solo la estética, no es solo el olor, es que eso va a repercutir en su rodilla, va a repercutir en su cadera, va a repercutir en su columna, hasta dolor de cabeza, muchísimas cosas repercute este asunto. Entonces, se va a ahorrar mucho más comprando zapatos correctos que ahorrando un poquito en eso y después teniendo que arreglar todas estas otras cosas. Exacto, no te vayas por la moda, vaya por lo que te hace bien a los pies. Y otro que no vaya por las promociones también, porque puedes agarrar una promoción de 38 y tu pie es un 45 y estamos en grave peligro ahí. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos y no sé si hay alguna pregunta por allí. Y sí, pues tenemos algunas preguntas por acá. Es cierto, tenemos que cuidar nuestros piecitos, ¿verdad? Porque ellos son los que nos aguantan todo el tiempo. La primera pregunta dice, ¿un adulto con problemas en las rodillas puede lograr enderezarlas con ayuda médica? Ese es un tema bastante controversial porque hay bastantes o hay distintas razones por las que la rodilla va a estar desviada, ¿sí? Lo que estuvimos explicando a lo largo de la noche. ¿Por qué insistimos tanto en ir a ver al kinesiólogo directamente o a un médico traumatólogo? Porque esa afección en la rodilla no es problema de enderezar la rodilla, sino de ver qué está pasando en la cadera, qué está pasando en la espalda, ver qué está pasando en el pie. Entonces, nosotros acá no podemos decir, bueno, si quieres, por eso nosotros no dimos recomendaciones o no dimos tratamientos fijos, porque no es para todo el mundo que tenga la rodilla así, hagan esto, sino que llega la persona y nosotros le tomamos una específica examinación y a partir de eso a cada persona se le hace un tratamiento. Entonces mi recomendación a esa persona es que vaya a verse con un médico o con un kinesiólogo y encuentre cuál es la razón de esa alteración. Claro, y desde ahí puedes trabajar para mejorarlo o por lo menos para tratar de solucionar la sintomatología. Que generalmente es dolor. Claro. ¿Cuál sería el mejor calzado? Preguntan por acá. El que te sea cómodo. O sea, uno que sea cómodo, que no sea grande, muy grande ni muy chico. Y otra, ¿para qué lo quieres? No es lo mismo un calzado para correr que para estar sentado, podemos estar descalzos y estás aireando tu pie, capaz no en el trabajo, pero en tu casa. Entonces, depende mucho de eso. ¿Para qué quieres un zapato, o un calzado, perdón? Y de acuerdo a eso, lo tienes que ir eligiendo. Es bueno, y leíamos sobre eso, de que no uses todo el tiempo el mismo calzado.
Porque hablamos de que el pie tiene sus músculos, sus huesos y necesita moverse. Si el pie está fijo en una sola posición, se pone rígido. Entonces, si tú usas todo el día el mismo calzado, todo el tiempo lo mismo, ese pie va a estar acostumbrado a esa determinada posición. Lo estás limitando. Entonces, hay que ver todo eso. Es más, hay calzados que no están recomendados, como los tacones, y hay algunos otros que son como redondos, o por lo general vas a sentir al usarlos que no sean tan cómodos. Para empezar eso, si te genera un dolor en la rodilla, en la cadera, en otro lado del cuerpo, es porque algo puede estar pasando en ese calzado. Si no lo estás disfrutando, si no es cómodo, si es apretado, si es muy duro, ya no está bien. Y sobre todo pensar en eso, cuando consigas unos zapatos nuevos, en unos días o si no en unas horas, vas a sentir Una diferencia. una diferencia. Entonces, ver si devolverlos o ver qué hacer, pero probar bien qué es lo que funciona para ti. No, el mismo cambio. Si tienes, al comprar un zapato nuevo, por estar nuevito, no está gasto, no está moldado a tu pie, puede generar un desconfort, pero es normal. Pero si ese desconfort es muy grande, muy, muy amplio, o sea, hay que verlo. Claro. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Son buenos los zapatos sin tacones, esos zapatos que son planos o de suelas muy delgadas? En cuanto, por ejemplo, volvemos a que usted sepa cuál es si no la afección, la predisposición de su pie. ¿Sí? Si tiende más a ser plano o si tiende más a ser cabo. Por ejemplo, si usted tiene más predisposición a ser plano, es preferible que use al menos un tacón de mínimo 2 centímetros. ¿Sí? Porque entonces, al hacer la descarga del peso de todo el cuerpo, como vamos caminando, va impactando. Entonces, se va 70% del peso al talón y un 30% a los dedos o la parte anterior. Entonces, si usted utiliza un mini taconcito que pueda elevar un poco, la distribución del peso va a ser mayor. Entonces, para estar en chatitas o en zapatos casi sin suela, es mejor que ande descalzo. Y si, que es mejor entre tener un mini tacón y no tener nada, si tiene que hacer labores, es mejor tener algo de tacón. Claro. O amortiguación también. No vas a salir a correr o a caminar mucho con un zapato chatito. ¿Sí? Claro, claro. Bien, y la última pregunta, a menos que alguien allí por el templo tenga alguna pregunta, no sabemos, ¿verdad? Si alguien tiene otra pregunta. Sí, allá en el templo hay una. A ver, si quiere vayan acercándose, por favor, hacia donde está la cámara de la computadora de la iglesia, mientras vamos respondiendo a esta pregunta que tenemos acá en el chat. ¿Los callos tienen solución? Y va a depender de nuevo de la exploración, de la anamnesis, se llama eso, pero del examen que le hagan. O sea, usted va, se saca la media, algo que quizás no ha hecho en una semana, y entonces van a ver ese pie y van a ver qué tan profunda o qué tan ancho es la propia suela que usted creó en ese pie. Si está infectado, si hay muchas variables. Entonces lo importante es, lo más probable es que sí tenga solución, pero es importante que un profesional de la salud pueda observarlo, hacerle una buena anamnesis, una buena exploración y darle cuál es la solución. No es que así usted a lo loco va a agarrar un corta uña y se va a cortar la piel, porque eso es lo que va a generar un desastre mayor. Exacto. Y va lo mismo, no se forma un callo así de la nada. O sea, tú tienes tus piecitos ahí, obsérvelos, cuídelos, ámelos y van a estar un poquito mejor. Y sí, porque ellos son los que nos cargan, ¿verdad? Vamos a ver, hermana Ana, allí en el templo. Díganos por favor su pregunta. Ah, mira. Cuando yo vi las 3 láminas al principio, yo pensaba que mi pie era del medio. Ajá. Pero cuando yo puse el pie en el suelo, me di cuenta que yo casi no piso el suelo. Ajá. Y después
me miré el pie a ver si era cierto, y es cierto. Yo casi no toco el suelo. ¿Por qué yo no toco casi el suelo? Explíqueme esto. Bueno, eso probablemente es lo que explicábamos, lo que explicó Will justamente de... ¿Quieres hablar tú? Sí, el pie cao va a lo mismo. O sea, es muy complicado y un poco complejo ver realmente lo que está pasando, porque yo no le vi el pie, yo solo vi una imagen de que usted me mostró ahora y que lo hizo. Y fue bastante improvisado lo que inventamos ahí con las pinturas y todo, habría que hacerlo bien. Pero a simple vista pareciera que tienes un pie cao, un pie con una curva muy acentuada. Eso puede ser por las razones que le comenté, habría que ver cuál es tu situación, cuál es el problema, si es un problema de desorden muscular, si es un problema secundario, si es por los años de trabajo y esa exposición, esa predisposición por una causa secundaria, ¿sí? Habría que explorar eso para ver qué es lo que realmente pasa, pero a simple vista pareciera una característica, un pie cao. Nuestra recomendación es que ahora que ustedes, los que pudieron hacer la prueba, se dan cuenta de que tienen pie plano o pie cao o alguna otra alteración, se vayan a ver, porque por ejemplo, quizás a la hermana, ¿me pueden recordar su nombre? Ana. Ajá, la hermana Ana, quizás usted ha notado que tiene un dolor de cabeza o un dolor en la espalda o un dolor en la cadera, y no encuentra, toma antibióticos, toma analgésicos, toma antiinflamatorios, no se le pasa, le revisan la cadera, le revisan la espalda y no pasa, puede ser por el pie, ¿sí? Entonces por eso es importante que se pueda observar. Claro. Muy hermosa la patica que nos están mostrando de el hermano Divani. El piecito. Sí. Lo que pasa es que la hermana Ana es una mujer muy fina, entonces ella casi no toca el piso, por eso. Claro, por las alturas. Claro. ¿Qué le parece esta pisada? ¿Se ve buena? Parece. ¿Es firme? Se ve firme, ok. Tiene un poquito de juanete, hermano. Bien, tenemos otra pregunta por acá. Dice, así que si una persona tiene fascitis plantar, ¿es mejor usar un zapato con un poquito de tacón? Sí, por lo que expliqué tienes la distribución del peso, que también Will habló sobre las fascias, justamente lo que hace es amortiguar, es como los amortiguadores del carro. Yo no sé mucho de mecánica, pero supongo que eso es lo que hacen los amortiguadores porque tienen ese nombre. Entonces, si usted está pisando sobre un zapato muy duro o que es plano, quizás, no sé, esos zapatos que se usaban antes que nos estaban contando que casi que solo se destruían partiéndolos por la mitad, eso genera que todo el impacto vaya al talón e inflama mucho más. Entonces, si usted tiene un poquito de elevación, se distribuye mejor y causa menos dolor. Lo que sí va con un poquito de tacón no son los tacones con poquito sino que un zapato que tenga una elevación en la parte posterior, en el talón, que sea un poco más grueso atrás que enfrente, ¿no? Sí. Y que sean suaves de cierta manera, confortables, que sean cómodos. Una preguntita aquí que se me acaba de ocurrir, discúlpeme si rompo el protocolo. Los caballeros, cuando vamos a comprar zapatos para vestir, como llamamos nosotros, tenemos dos opciones. O de cuero en la suela o de goma, que parece cuero, ¿no? Pero hay unos zapatos que son de cuero. Tienen que ser más duros. Entonces, usted recomienda que no compremos zapatos que sean de cuero. ¿Cómo? Que la planta del pie, del zapato, de la suela del zapato sea dura. Sí. Justo comentaba con Sid sobre los zapatos de gala, lo decimos nosotros, o los zapatos de vestir. Para la escuela antes usábamos esos zapatos rígidos, supongo que eran los zapatos típicos, que son muy, muy rígidos, muy, muy duros, que tú lo pones como si fuera a poner una caja en vez de traer zapatos dentro de la caja, eran cajas zapatos. Entonces te ponías el pie ahí y los llevabas.
es incómodo, no es confortable. Ahora hay muchos zapatos que vienen, aunque son de cuero o, por ejemplo, tienen algunos tienen como la suela de madera, pero adentro tienen ese acolchonado que no es madera, que es que mantiene el pie confortable. Obviamente el impacto con la madera va a ser más dura, más vibratoria, va a producir por ahí una reacción diferente a la que nos gustaría tener. Pero, por ejemplo, si tú lo usas una vez al mes, o sea, si no es algo diario, no tiene por qué generarte una lesión Mucho tiempo. y por mucho tiempo. O sea, vas a usar una vez al mes, pero todo el día y todo el día caminando, o sea, no. Pero para una ocasión especial no tiene problema. Pero ya hay zapatos que son muy cómodos y eso, la única manera de saberlo, o no te voy a decir compra este, compra aquel, no, tú lo pruebas y el pie se siente cómodo, es confortable pisar, no es un golpe cuando vas pisando y que haces ruido por ahí, que se te suena hasta el cerebro de la cabeza por el golpe que das en el pie, se siente. Claro. Bueno, muchísimas gracias a Sidney y a Will, porque No, en esta noche, pues, ¿verdad? Es difícil conseguir quien nos hable acerca de los pies, ¿verdad? Creo que en mi vida es una de las pocas charlas que yo había escuchado acerca de los pies y el cuidado que nosotros debemos tener, porque fíjense, tanto que ellos nos cargan y nosotros pues realmente los tenemos descuidaditos. No sé si habrá alguna otra pregunta allí en el templo, ¿no? Ok, queremos agradecer a las personas que nos han estado viendo a través del Facebook, nos saludaron desde Guyana, nos saludaron desde Estados Unidos, desde Venezuela. Creemos que hay alguien desde Brasil, Will, porque nos dijo Boa Noite, así que creemos que sí, ¿verdad? Puede ser desde Portugal, porque todo es posible. Hemos tenido audiencia desde allí, así que saludamos a todos nuestros amigos que nos han visto a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga y vamos entonces a permitir pues que nos dirijan en la parte final de la programación.